Bien, vimos hasta en el video anterior entonces los efectos que produce una carga puntual moviéndose con una velocidad v y que en un cierto punto, a una distancia r de donde está la carga, va a producir un campo magnético B, con esta expresión. Eh, Vamos a ver ahora un ejemplo más práctico de esto, porque una carga puntual que se mueve, está bien, como vimos en el ejemplo anterior, dos cargas o dos protones pueden ser que se muevan, es interesante, pero hay una cosa mucho más sencilla que uno tiene a mano, que producen, por supuesto, cargas en movimiento continuamente. ¿Qué es eso? Obviamente un conductor por el cual circula una corriente. Ya sabemos, un conductor que circula una corriente hay cargas que se mueven. Entonces lo más lógico es pensar, si una sola carga produce un campo, obviamente una circulación permanente de cargas, ya no una, ¿no? sino un flujo permanente de cargas, que es una corriente eléctrica en definitiva, va a producir también un campo eléctrico. Esto es obvio, digamos, sería un corolario inmediato de esta expresión. Para eso analicemos lo siguiente. Acá tengo un trozo de conductor por el cual circula una corriente I. Siempre recuerdo que I no es un vector, recuerden, ¿no? Por las dudas. Aclaro permanentemente, I no es un vector, solamente ponemos el sentido para indicar para dónde circula la corriente. Yo ahora, obviamente, en cada pedacito de conductor, que puedo dividirlo en diversos trocitos llamados diferencial L, fíjense que el diferencial L, que es un pedazo de conductor, un trozo de conductor, que tiene la dirección de quién? La dirección tangente al conductor y el sentido de la corriente. O sea que la corriente le asigna el sentido, como ya sabemos, al DL. Aquí, ¿qué voy a decir yo entonces? Que va a circular una carga por este DL y esa carga va a tener una cierta velocidad y va a producir, evidentemente, en un punto P cualquiera, a una distancia R del productor, va a producir un campo. ¿Qué ley va a seguir? Bueno, fíjense ustedes, si este es un trozo de conductor, por él va a circular en un instante diferencial tiempo una carga diferencial Q, una pequeña carga, la voy a llamar así. Esa diferencial Q, entonces, utilizando esta ley, esa diferencia, en vez de poner Q ahora una carga puntual, que voy a poner un diferencial Q que con su velocidad va a producir entonces en el punto P, a una distancia R, va a producir un campo magnético B. Utilizando esta expresión, ¿qué dirección y sentido tiene el campo B? Bueno, vemos acá, dl sería, digamos, la velocidad, va para allá, la carga, la velocidad, r para allá, y entonces el campo va a ser en este punto entrante, ¿no? Suponiendo que hay cargas que se mueven así, en este sentido, ¿no? Recuerden, corriente convencional, cargas positivas, ¿no? Entonces, dl para allá, r para allá, campo va a ser entrante. Siempre recuerden, no está de más reafirmarlo, que el campo es perpendicular al plano formado por el vector de L o el vector velocidad y el vector R, que posiciona el punto respecto al productor. Siempre es perpendicular a ese plano. El plano, en este caso, entonces, de la velocidad, que por donde circula la carga y por el conductor, ¿no? Y R es el plano del pizarrón. Por lo tanto, debe ser perpendicular al plano del pizarrón. Y en este caso va a ser entrante. Bien, hago una pequeña ahora cambio de variables para no hablar ya de carga, que no la conozco bien, sino que conozco es la corriente. Entonces dq sabemos que es I por diferencia al tiempo, de la definición corriente igual dq dt. Entonces I por dt va a ser dq. ¿Y la velocidad qué es? La velocidad de la carga en ese diferencial tiempo desde que entra el dl hasta que sale el dl. Entonces, ¿la velocidad qué es? Es dl dividido el diferencial tiempo, ¿no? O sea, digamos, la carga entra aquí, sale aquí, en ese pequeño tiempo, si divido esta distancia, este desplazamiento, digamos, de la carga, mejor dicho, ¿no? El desplazamiento de la carga en este dl dividido el dt, me va a dar la velocidad de la carga. Haciendo una pequeña transposición matemática, como ustedes ven, es muy simple, llego a esta expresión que está acá. El dB entonces es la constante, mu 0 sobre 4pi, por I dl, vector R reversor, dividido R cuadrado. ¿Qué es esta expresión entonces? Es la expresión de un campo producido por quién. ¿Cuál es el productor ahora? Antes decíamos que el productor que era una carga que se mueve con velocidad v. Ahora es lo mismo, en vez de hablar de carga y velocidad, ¿qué hablamos? De corriente y un trozo de conductor. O sea que el productor del campo magnético, ¿qué es? Una corriente que circula por un conductor. Ese productor, IDL, a una cierta distancia R, identificada en este caso por el módulo, por supuesto, recordamos el módulo de esta distancia, y el R reversor, que es para marcar dirección y sentido de esa distancia, para posicionar el punto P. Entonces, esto que está acá es la posición del punto P, donde este productor
a esta distancia va a producir este diferencial campo. ¿Por qué diferencial campo? Bueno, porque es un dl, ¿no? Un pedacito de conductor. Para obtener todo el B, ¿qué tendría que hacer? Sumar todas las contribuciones de todos los dLs, por supuesto, desde donde empieza el conductor, sea donde fuere, hasta donde termina, ¿no? Sumar todos los dLs haciendo esta integral. Ya saben que esta integral es simbólica, porque es una integral de un vector, habrá que hacerlo en 3 dimensiones. ¿Ok? Bien, esta ley se llama ley de Biot-Savart. Es la ley que se descubrió en realidad primero que esta, en realidad el primer experimento, y tengo que hacer un poco de historia ahora, digamos, fue un suizo, perdón, un danés, discúlpeme, un danés, Ørsted, que alrededor de 1820, fines de 1819, principios de 1820, vio un efecto interesante, fue el primero que descubrió el efecto de que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Lo vio solamente de forma cualitativa, no pudo realizar ninguna expresión matemática, pero igual se lo recuerda a Ørsted por ese hecho, y también después porque aisló el aluminio, que parece mentira, era químico también, ¿no? Digamos que el mérito también mayor fue poder aislar el aluminio por primera vez. Pero referido al campo magnético, él descubrió qué cosa, que si tenía un conductor por el cual circulaba una corriente y tenía una brújula, ¿sí? Por ejemplo, indicaba el norte, al circular la corriente, acercar el conductor a la brújula o la brújula del conductor, esto cambiaba para un lado o para otro de acuerdo al sentido de la corriente y de la distancia que tenía y de cómo estaba la brújula, cambiaba la orientación de la brújula. Entonces, ¿qué descubrió Ørsted? Muy claro, que una corriente eléctrica genera un campo magnético, igual que el de la Tierra, se superponía a él y evidentemente también descubrió el carácter vectorial, porque si la corriente circula por el otro lado, la aguja cambia y se ve que aparte de cambiar, digamos, la intensidad, él hizo experimentos más bien en forma vectorial. Y descubrió entonces que, digamos, el conductor genera un campo magnético similar al de la Tierra, ¿ok? Y que la brújula en realidad lo que hace después es medir, entre comillas, ¿no? Porque no mide, en realidad marca únicamente la dirección y el sentido, no mide la magnitud de la brújula, sino solamente, insisto, la dirección y sentido, por la flechita, ¿no? De la aguja, la dirección y el sentido del campo. Bueno, pero él pudo ver entonces que esto era un efecto parecido al campo magnético terrestre. Esta fue la primera experiencia y yo les di la puntapié inicial para el electromagnetismo. Hasta 1820, si vamos para atrás, electricidad y magnetismo iban totalmente separados, en vías que no tienen nada que ver una con otra. Y en 1820, entonces, con este experimento, por primera vez se ve entonces la influencia de una corriente eléctrica producida por fenómenos eléctricos en el magnetismo. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ørsted, insisto, no pudo desarrollar ninguna fórmula cuantitativa, digamos, para ver cómo era esto. Inmediatamente, en Francia, Biot, el mismo año, fines de 1820, Biot, digamos, los franceses en ese aspecto se pusieron a trabajar inmediatamente sobre la medición exacta del tema. Biot y su discípulo, que era Savart, más joven que él, entre los dos obtuvieron esta ley cuantitativa, que fue la primera ley, digamos, que relaciona entonces un efecto eléctrico con un efecto magnético. En realidad, cuando yo expliqué esto, es un poco anacrónico en el sentido que está después, porque en este momento no había cargas sueltas ni se lanzaban cargas sueltas, eso fue mucho después, a fines del siglo XIX, se pudieron lanzar cargas y medir qué campo producían. O sea que esto en realidad es un poco anacrónico. Primero se descubrió esta ley y luego se llegó a esto. Yo lo hice de otra manera para seguir el orden del libro. En realidad, bueno, lo doy primero este y después esta, pero para que ustedes vean, digamos, el desarrollo del libro. Es lo mismo igual, ¿no? Una significa lo mismo que la otra, depende de cargas puntuales que se mueven en el espacio y esto en un conductor. Pero históricamente, entonces, primero se descubrió esta ley. ¿Ok? Bien. Es una ley, ¿no? Después vamos a ver que se puede demostrar, como la ley de Coulomb, uno puede tomar esta ley como base u otras que van a venir, como hicimos con la ley de Coulomb. Pero esta ley, digamos, la ley de Biot-Savart, vendría a ser la ley totalmente equivalente a la ley de Coulomb, del campo. En el caso de la ley de Coulomb, ya la conocemos, lo voy a reescribir acá, el diferencial de campo eléctrico es igual 1 sobre 4pi por la constante eléctrica por el diferencial carga
dividido R cuadrado por el versor que une a la carga con el punto considerado. Entonces, esta ley es la ley de producción de campo eléctrico de Coulomb y esta es la ley de Biot-Savart de producción de campo magnético por una corriente. Si ustedes la miran, a veces los libros no hacen mucho analogía entre una y otra. Para mí son bastante análogas, ¿no? O sea, ¿sí? Hay que ver más el parecido que la distinción. Aunque los campos eléctricos y magnéticos, vamos a ver que son muy diferentes en muchos casos, pero en este caso traten de ver que las leyes son muy parecidas. Acá tenemos la constante, en cuatro pies aparecen las dos, por motivos que ya vamos a ver, mu 0, epsilon 0, y el productor entonces dijimos que en campo eléctrico, ¿cuál es el productor? Una carga, el campo magnético es IDL. Las dos son inversas con la distancia al cuadrado, interesante, el mismo procedimiento, igual que la ley de gravitación universal, fíjense. Y, digamos, la diferencia más grosera que sería que el campo eléctrico está en la dirección del vector que une la carga con el punto al cual voy a considerar el campo, y aquí no. Aquí el campo está en el plano, no, digamos, es normal al plano formado por el productor y esa distancia, ¿no? Esa es digamos, la diferencia fundamental, ¿sí? Pero después vean entonces un poco la analogía de estas dos leyes, ¿ok? Bien, próximamente, ¿cómo vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar esta ley para casos sencillos. Obviamente siempre tenemos el problema de matemática. En física 2, si el conductor tiene muchas vueltas y es muy complicado, esta ley se puede complicar, pero únicamente matemáticamente se va a complicar. Desde el punto de vista conceptual, es bastante sencilla, ¿ok? Entonces vamos a aplicarla en casos, obviamente, sencillos también.